Hola, me llamo María González Sánchez, soy personal, docente e investigadora en formación del área de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y junto al profesor Eduardo Zofra, también profesor de la Universidad de Salamanca en el área de Historia del Arte, y Ana Gracia, profesora del área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Zaragoza, hemos decidido participar en este congreso a través de la comunicación que hemos titulado Innovación en la Historia del Arte para una didáctica artística sin fronteras. Nuestro proyecto de innovación docente de este curso 2025-2026 se enmarca en torno a la Universidad de Salamanca, en concreto en la Facultad de Geografía e Historia, dentro del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes, en el área de Historia del Arte. Y lo hemos aplicado en la asignatura de Historia del Grabado que se ofrece a los alumnos de cuarto grado, ya finalizando la carrera en el segundo cuatrimestre. Nuestro proyecto de innovación docente se puede dividir fundamentalmente en 4 fases. Una primera es un trabajo escrito, un trabajo a lo que están acostumbrados profundamente a hacer nuestros alumnos en el grado de Historia del Arte y que hemos ponderado con un 10% con respecto a la nota final de la práctica del cómic, que sería un 40% de la nota de la asignatura. Este trabajo escrito, sobre todo, hemos evaluado la calidad de las fuentes bibliográficas utilizadas, el análisis, la profundidad de la investigación, y para la realización los alumnos tenían que realizar grupos de entre 3 a 5 integrantes, pudiendo ser excepcionalmente 2 integrantes, y sobre todo incentivamos al alumnado a que pudieran escoger una obra de su interés, aunque la mayoría de ellos prefirieron escoger una obra que ya aparecía en un listado que nosotros, el profesorado, decidimos ofrecerles a modo de orientación, y prefirieron quizás esa opción más segura y más orientativa que una obra de interés particular, aunque nosotros considerábamos que ofrecerles esa opción más libre también incentivaba esa habilidad, esas competencias que necesitan adquirir para lograr ser buenos profesionales e investigadores. Al final, profundizar en un tema que sea de su interés. La segunda fase consiste en la realización de un cómic que hemos ponderado con una nota final del 20%, y al final la realización del cómic toma como base ese trabajo escrito, ese trabajo de investigación que ha tenido que realizar en la primera fase. Al final no consiste en reproducir o en replicar ese trabajo de investigación, sino transformar esa información académica que el alumnado ha adquirido a través de la investigación y volverla un relato más, con una connotación más creativa, más historiada, más visual, pero manteniendo el rigor académico. De esta forma conseguimos que el cómic, que consideramos que es una herramienta cercana tanto a personas adultas como a los más jóvenes, pues conseguir acercar la información, la historia del arte a un público más amplio, no solo a un nicho académico, sino al final a personas que tienen otro tipo de formación o otro tipo de nivel educativo. Para la elaboración del cómic existía y les ofrecimos una total libertad de elegir las herramientas para realizarlo. Podían realizarlo a mano, podían realizarlo con otras plataformas que se sintieran más cómodos, o a través de las 2 herramientas que desde la asignatura les hemos ofrecido de forma gratuita a los alumnos, que son Pixton y FreePic. Plataformas, una basada en inteligencia artificial, otra simplemente es una tecnología que les permite trabajar cómics de forma rápida, sintética y sobre todo intuitiva. Pero también podían realizarlo a su libre elección, a mano, si tenían algún integrante que dibujara bien o decidieran, por cuestiones de interés propio, dibujarlo a mano el cómic y se sintieran más cómodos con ello. La tercera fase de este proyecto de innovación docente es la realización de un trabajo didáctico que hemos ponderado con un 5% de la nota final de la asignatura. Al final es una parte que hemos decidido añadir este curso porque veíamos necesario el hecho de transformar ese cómic en un recurso educativo. Consistía en la realización de una serie de ejercicios diseñados para comprobar que el material que habían realizado los alumnos, ese cómic, era comprensible y funcionaba como herramienta de aprendizaje significativo para un lector en concreto, para una audiencia en concreta que ellos podían elegir. Podían elegir hacer el cómic para niños de primaria, para niños de secundaria, para bachillerato, para educación superior, incluso para adultos o personas más mayores, personas de la tercera edad.
Para el desarrollo de esta parte contábamos con la colaboración de Ana Gracia, profesora de Teoría y Historia de la Educación de la Universidad de Zaragoza, con el fin de facilitar la labor a nuestros alumnos y que consistía que realizara un material como una especie de manual guía a través del cual pues trabajaba esta serie de cuestiones que ellos tenían que abordar en esta parte, pero es que además ofrecía un vídeo tutorial que los alumnos podían consultar en cualquier momento en la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca para abordar ese trabajo didáctico, e incluso se les ofreció un foro específico de debate donde podían al final expresar sus dudas y podía ser respondido por la profesora de forma directa, e incluso otros grupos podían consultar la duda que habían tenido otros compañeros y así pues poder resolver sus propias dudas, o quizás les ofrecía ideas para perfeccionar sus trabajos. La cuarta fase de esta práctica era realizar una exposición que hemos ponderado con un 5% de la asignatura y que tenían que explicar cada grupo sobre su trabajo escrito, la realización del cómic, su trabajo didáctico a sus compañeros, a sus iguales. Podían exponer uno, dos, tres o todos los miembros del grupo si así lo consideraban, y la exposición al final tenía un máximo de 20 minutos en el cual pues incluso podían probar con sus compañeros algunos de los trabajos didácticos que habían realizado. Tradicionalmente, hemos enseñado historia del arte como quien enseña a mirar un museo a través de un cristal, de forma pasiva. La diapositiva que ven resume cómo estamos rompiendo ese cristal para que el alumno finalmente toque y transforme el conocimiento. A nuestra izquierda tenemos el camino que todos conocemos, el ensayo tradicional. En este modelo, el alumno es un investigador. Su meta es retener datos, analizarlos y entregarlos en un texto académico. Se evalúa si el texto es correcto, la calidad de las fuentes y si la información es fiel. Y a menudo ese conocimiento se queda guardado bajo llave en el examen y se olvida después. Pero a la derecha vemos el cambio. Aquí proponemos un proyecto de innovación. El alumno deja de ser un receptor y se convierte en un creador. En lugar de un ensayo pedimos una narrativa gráfica, un cómic y una herramienta didáctica. El rol cambia. Ya no solo estudia el pasado, sino que actúa como un gestor o conservador que debe comunicar el valor de ese patrimonio, y las competencias se multiplican. No solo buscamos memoria, buscamos creatividad, capacidad de síntesis, trabajo en equipo y estrategia. Si antes vimos el qué, el cambio de modelo, aquí vemos el cómo, el funcionamiento interno, utilizando, como veis, la metáfora de un motor para explicar que el aprendizaje no es algo estático, sino un sistema de piezas que deben encajar para moverse. La creatividad es el lenguaje que convierte los datos históricos en imágenes, obliga al alumno a traducir lo que leyó a un lenguaje visual. La planificación es la pieza necesaria para organizar el tiempo, el guión, el storyboard y el espacio. Es la logística del pensamiento. Por último, el engranaje de trabajo en equipo permite conectar a las personas. Nadie crea en el vacío. Llegados a este punto, muchos podrían preguntarse: todo esto es muy creativo, ¿pero realmente funciona? La respuesta está en esta diapositiva. Resulta imprescindible llevar a cabo una valoración empírica y un método cuantitativo. Para ello, aplicamos encuestas y sesiones estructuradas para entender la experiencia real del estudiantado. Queremos saber qué pasa en sus mentes durante el proceso y comparamos su efectividad frente a los ensayos tradicionales. Los datos nos dicen si el alumno está alcanzando los objetivos académicos de forma más sólida, y finalmente usamos los datos recogidos para ajustar la memoria del proyecto. Por ello, nos gustaría compartir con ustedes el resultado más gratificante de esta investigación: las preguntas que realizamos directamente a los alumnos. La primera que queremos mostrarles es: ¿qué proceso de la práctica obligatoria te resultó de mayor interés? Los datos que ven en pantalla hablan por sí solos. Como pueden observar, la realización del cómic es, con diferencia, la actividad que más interés despierta en el estudiantado. Supera con creces al tradicional trabajo escrito y a las exposiciones convencionales. ¿Por qué ocurre esto? No es simplemente porque el cómic sea más divertido. La razón profunda es que este formato les permite transformar el aprendizaje en una experiencia lúdica. El alumno se siente dueño de la materia porque tiene que sintetizarla, narrarla y darle una estética visual.
A la pregunta, ¿estás satisfecho con el resultado de tu cómic? Los datos son contundentes. Como pueden ver en el gráfico, la inmensa mayoría de los participantes se sitúan entre la satisfacción y la plena complacencia. Casi no hay rastro de indiferencia o insatisfacción. Esto nos dice algo fundamental. Cuando permitimos que el estudiante traduzca el conocimiento a un lenguaje propio y creativo, no solo está aprendiendo la historia del grabado o la historia del arte, también desarrolla un sentido de pertenencia y orgullo sobre su trabajo. Otra pregunta que queríamos conocer y saber al respecto del trabajo que han llevado a cabo los alumnos es aquello que se relaciona más con el trabajo en equipo, con la colaboración entre iguales. Hemos preguntado pues, si esta actividad había fomentado ese trabajo en equipo. Y de las 22 personas que respondieron la encuesta, de los 30 matriculados, el 20 de ellos, el 90,91%, respondieron que sí, y solo 2 personas valoraron que poco fueron lo que trabajaron y fomentaron el trabajo en equipo, en torno a un 9%. Entonces, realmente este consenso casi unánime subraya que la estrategia adoptada resonó con éxito, consolidando la confianza en la metodología empleada y sobre todo esa colaboración entre iguales, ese aprendizaje significativo tan esencial como el hecho de poder colaborar con otras personas, compartir ideas, llegar a consensos, que es imprescindible para lo que sería la vida tras la formación académica, esa vida profesional, esa vida personal, ese llegar a un consenso, a un negociar y que al final el trabajo sea representativo y de calidad. Y en relación con ese trabajo en equipo, nos interesaba saber qué grado de inclusividad manifiesta esta práctica, porque el hecho de que fomente el trabajo en equipo no quiere decir que sea accesible para todos. Y por eso quisimos preguntarles si consideraban que el proceso de creación del cómic fue inclusivo y permitió que la participación de todos, a lo que fue la respuesta que recibimos mayoritariamente positiva, ya que el 55% dijo que sí, totalmente, era la práctica del cómic inclusiva y solo el 40% dijo que sí, pero con algunas limitaciones, no habiendo respondido nadie que no o que incluso fue excluyente. Por lo tanto, los resultados confirman una percepción de inclusión total con respecto a la práctica por parte del alumnado, destacando que el formato fue accesible para la mayoría a pesar de las ligeras limitaciones puntuales que pudieran encontrar. Y la última pregunta que nos gustaría destacar de esta encuesta es aquella que está en relación con el trabajo didáctico, ya que era la parte que habíamos incorporado como novedad este año en el proyecto de innovación. Les preguntábamos por ello cuál era el grado de satisfacción con respecto a esta parte, con respecto al trabajo didáctico, si les había servido, si le había resultado útil, si se habían entendido cada una de las actividades que le habíamos propuesto y el 23% respondió en la encuesta que está muy satisfecho con el trabajo didáctico. Satisfechos respondieron el 64-65% de los encuestados y solo 2 personas respondieron diferente. Nadie respondió que poco satisfecho o insatisfecho. Por lo tanto, la ausencia total de insatisfacción ratifica que la propuesta educativa fue realmente efectiva y recibida por el alumnado. En conclusión, queremos proponerles que miremos este proyecto no como una experiencia aislada, sino como un modelo para la educación superior basado en una evaluación estructural, pues al asignar un 40% de la nota al esfuerzo creativo, estamos legitimando el trabajo del alumno. Les estamos diciendo que su capacidad para crear tiene un valor académico real y tangible. Además, la descentralización del formato permite afrontar el miedo a cumplimentar el ensayo tradicional con otras actividades. Las narrativas visuales y la didáctica aplicada no solo son más atractivas, sino que ofrecen una preparación profesional mucho más cercana a lo que el mundo laboral exigirá de nuestros graduados. Por último, hay que destacar que la medición rigurosa nos permite no quedarnos en la anécdota. El éxito de cualquier innovación debe cuantificarse por su impacto en las habilidades transversales. Por último, simplemente añadir que los cómics realizados en este curso se encuentran publicados en la plataforma Studium, que es la plataforma oficial de la Universidad de Salamanca, pero que si se quiere consultar los cómics realizados, por ejemplo, en la edición anterior, valdría con buscar en internet SAC, arte en viñetas, descubriendo la historia del arte de Salamanca a través del cómic. Dicho esto, muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya gustado.